Sin darte cuenta, construyes tu sentido del yo en torno a cosas que son, por naturaleza, temporales, cosas que nunca estuvieron destinadas a durar para siempre. Este apego crea una ilusión que te hace creer que la felicidad depende de la estabilidad de estas cosas. Sin embargo, la verdad es que todo está en un estado constante de cambio, y dentro de esta impermanencia se encuentra la clave de tu liberación. Para comprender realmente el desapego, primero debes reconocer la naturaleza del sufrimiento. El sufrimiento surge del choque entre tus expectativas y la realidad del cambio. Te aferras a lo material, a las relaciones, incluso a tus propias ideas sobre el valor personal, esperando que permanezcan iguales o evolucionen de acuerdo con tu voluntad. Pero nada en la vida es estático, todo se transforma o desaparece, y cuando lo hace, experimentas pérdida, frustración o tristeza. Este sufrimiento, que puede ir desde una leve insatisfacción hasta una profunda angustia, no es una condición inevitable de la vida, sino el resultado de tu resistencia a soltar, de tu negativa a aceptar que todo es pasajero. Desapegarse no significa desconectarse ni vivir en aislamiento o apatía. Más bien, implica una conexión profunda con el presente y una aceptación de la realidad sin el peso de las expectativas. No se trata de evitar los placeres, los desafíos o las relaciones, sino de vivirlos plenamente con la conciencia de que nada es permanente. Te sumerges en cada experiencia, pero cuando llega a su final, como todo en la vida, la dejas ir sin aferrarte al pasado. En esa liberación, el sufrimiento se desvanece. El camino hacia el desapego comienza cuando comprendes que todo lo que valoras es transitorio, el dinero que acumulas, el amor que experimentas, incluso tu propio cuerpo. Al principio, esta verdad puede parecer abrumadora, pero encierra una gran enseñanza: la única constante en la vida es el cambio, y cuanto más lo resistes, más sufres. Cuando asimilas esta realidad, se produce un cambio interno. Dejas de ver el mundo como un conjunto de cosas que poseer y empiezas a verlo como un flujo de experiencias para vivir y apreciar. Y dentro de este flujo, descubres la verdadera libertad. Es en las relaciones donde el apego suele causar el mayor sufrimiento. Depositas en los demás la esperanza de que te completen, de que llenen vacíos o de que permanezcan inmutables. Pero las personas, al igual que todo lo demás, cambian. Cuando sus acciones o evolución no coinciden con tus expectativas, surge la decepción, y con ella, el sufrimiento. Sin embargo, cuando practicas el desapego, puedes amar profundamente sin necesidad de que el otro encaje en un molde fijo. Desapegarse te permite disfrutar el presente con quienes amas sin la ansiedad del futuro ni el peso del pasado. Te libera para amar sin condiciones, sin posesividad y sin miedo a la pérdida. El desapego también se extiende a tu mundo interior. Muchas veces te aferras a tus propias ideas, creencias y a la imagen que tienes de ti mismo. Te defines por las historias que cuentas sobre quién eres, por tus éxitos y fracasos, por tus supuestas fortalezas y debilidades. Pero incluso estos conceptos sobre ti mismo son impermanentes. Al igual que los bienes materiales vienen y van, también lo hacen tus percepciones de identidad. Aferrarte a una imagen rígida de ti mismo genera conflicto, porque el cambio es inevitable, pero tu resistencia a aceptarlo lo convierte en una lucha interna. Practicar el desapego respecto a la identidad significa permitirte evolucionar, abrazar la impermanencia de quien eres y abrirte al crecimiento constante. Cuando sueltas la necesidad de definirte de una manera estática, te das permiso para simplemente ser. Vivir sin el peso del apego te otorga una paz interior que no depende de lo externo. Sin la carga de sostener el pasado ni la ansiedad por el futuro, sientes una ligereza, una sensación de libertad. El desapego te permite transitar la vida sin estar atado a los errores del pasado ni a las incertidumbres del futuro. Te permite experimentar la vida tal como es, sin la constante lucha por hacer que se ajuste a tus deseos, y en esa aceptación, el sufrimiento se disuelve. El Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento y que para superarlo, debes aprender a desapegarte. Esto no significa renunciar a todo, sino comprender que nada permanece igual y que tu felicidad no puede depender de circunstancias externas. El desapego también es una poderosa herramienta contra el miedo, en especial el miedo a la pérdida, que es el origen de gran parte del sufrimiento humano. Tememos perder a quienes amamos, nuestro estatus, nuestra estabilidad, nuestra salud, incluso nuestra propia vida.
Pero estos miedos nacen del apego a cosas efímeras. Cuando aceptas la impermanencia como una verdad inevitable, el miedo se disuelve. La pérdida ya no es algo que temer, porque entiendes que es parte del flujo natural de la existencia. En realidad, nada se pierde del todo, ya que todo está interconectado en el ciclo infinito del cambio. Incluso la muerte, el mayor temor de todos, puede ser vista con serenidad cuando te desapegas. Nos aferramos a la vida porque creemos que somos una identidad separada y fija. Pero cuando sueltas ese apego al yo, comprendes que formas parte de algo mucho más vasto, algo eterno. La muerte deja de ser un final y se convierte en una transición, una continuación del flujo interminable de la existencia. Al liberarte del miedo a la muerte, también te liberas del miedo a vivir. La belleza del desapego es que no te exige renunciar al mundo. Puedes seguir disfrutando de los placeres de la vida, crear lazos profundos y perseguir tus pasiones, pero lo haces con la comprensión de que ninguna de estas cosas define tu felicidad. Eres libre de disfrutarlas sin temor a perderlas, y cuando inevitablemente cambian o desaparecen, eres libre de soltarlas sin sufrimiento. Este es el gran paradoja del desapego: al soltar, lo ganas todo. Vivir con desapego es vivir con verdadera libertad. Es la libertad de soltar el sufrimiento, el miedo y la ilusión del control. Es la libertad de amar sin condiciones, de entregarte plenamente a la vida y de aceptar el cambio con gracia. Cuando aprendes a desapegarte, fluyes con la vida y, en ese fluir, encuentras la paz. Ya no estás sujeto al vaivén de los deseos ni atrapado en tus expectativas. Ya no eres prisionero de tus propios apegos. Eres libre.